Tienes razón, Bahar. En el episodio 42 de Bahar, Ebren llegó al hospital y se encontró con Bahar en el pasillo. Bahar quería hablar con Ebren. Bahar le dijo que no se había levantado de la mesa por Timur. Bahar le contó a Ebren sobre el futuro entre ellos. Ebren se enfureció con las palabras de Bahar y desahogó su ira interior. Tienes razón, Bahar. La tormenta interior de Ebren se desata. La carga dramática de la escena, verdades, el momento equivocado y esperanzas destrozadas. Uno de los momentos más cruciales del episodio 42 de Bahar fue la escena donde Ebren y Bahar se encontraron en el pasillo del hospital. Fue un momento en el que ambos revelaron todo lo que no podían decirse sin reprimirlo, las emociones fluyeron sin filtro y todos los nudos de su relación salieron a la superficie. Primera reacción de Ebren, frialdad y distancia. La primera reacción de Ebren al conocer a Bahar fue actuar como si se hubiera distanciado por completo de ella. Esta distancia era la versión silenciosa del resentimiento y la ira contenida de Ebren antes de expresarla. Ebren había invertido mucho en Bahar emocionalmente y estaba decepcionado por sus decisiones inesperadas. Declaraciones de Bahar: no me alejé de la mesa por Timur. Bahar intentó explicar la situación al ver a Ebren. Sin embargo, por muy honestas y veraces que fueran estas explicaciones, no eran lo que Ebren estaba preparado para escuchar. Las declaraciones de Bahar: no me alejé de la mesa por Timur, y no sabemos qué pasará en el futuro, generaron incertidumbre para Ebren. Ebren, sin embargo, buscaba claridad y lealtad en esta relación, no incertidumbre. Para Bahar, estas palabras eran un intento de sinceridad y franqueza, mientras que para Ebren, representaban una especie de retirada condicional. La explosión de Ebren: tienes razón, Bahar. Esta afirmación de hecho indica el retraimiento emocional y el dolor interno de Ebren. Lo que ella quiere decir con tienes razón, no es una confirmación genuina. Al contrario, contiene ironía y reproche. Desde la perspectiva de Ebren, te abrí mi corazón, fui sincera, esperé. Pero tú dudaste. Así que ahora no eres tú quien tiene razón, eres tú quien cree tenerla. Este momento marcó la primera vez que Ebren mostró abiertamente su enojo hacia Bahar. Ebren, quien hasta entonces había sido una figura más comprensiva, paciente y comprensiva, comenzó a expresar sus emociones en lugar de reprimirlas. Esto demuestra el dramático desarrollo de su personaje. Dinámica de la relación: un problema de ritmo. Esta escena, de hecho, ofrece la respuesta más clara a por qué Bahar y Ebren aún no han podido estar juntos. El ritmo. Ambos se quieren y se cuidan, pero nunca están en la misma sintonía ni al mismo tiempo. Bahar, aunque aún intenta rehacer su vida, aún carga con las cicatrices de viejas heridas. Aunque Ebren cree poder sanar estas heridas, se siente decepcionado por el constante retroceso de Bahar, paso a paso. Profundidad temática de la escena: enfrentamiento emocional. Esta escena es mucho más que un enfrentamiento amoroso. La búsqueda de libertad del personaje femenino choca con el deseo de conexión emocional del hombre. El deseo de liberación de Bahar choca con el deseo de Ebren de sanar juntos. En última instancia, ambos tienen razón, pero ven las cosas de forma diferente. El arrebato de Ebren es un reproche no solo a Bahar, sino quizás también a su propio mundo interior. Sintiendo que sus buenas intenciones y paciencia han sido en vano, deja el juego de la rectitud en manos de Bahar. Esto es, en esencia, una forma de retraimiento emocional. Comentario general: ¿amor verdadero o esperanza obsoleta? Esta escena marca un punto de inflexión crucial en la relación Bahar-Ebren. Ahora todo está a la vista. La indecisión de Bahar y la claridad de Ebren no se concilian. Esto crea un equilibrio constante entre el que corre y el que persigue en su relación. Si esta relación ha de reavivarse en el futuro, no será solo a través de las emociones, sino en el momento oportuno, con claridad mutua. De lo contrario, cada encuentro los alejará aún más.